destilación. Entonces, la destilación, o sea, estos diagramas se utilizan en destilación, también se utilizan en otros procesos, pero una aplicación importante, muy importante es en destilación, de manera que vamos a hablar de esto el día de hoy. Y aquí les presento el equilibrio de fases del sistema etanol-agua. Aquí está el título. Ahí me faltó algo de poner en el título la presión. Esa imagen. Ya eso me faltó, bueno, estoy anotando. ¿Por qué es necesario decir a qué presión está construido, a qué presión se han hecho los cálculos? Entonces, para este caso, es un diagrama a una atmósfera. Existen diagramas a otras presiones, pero no sucede que la presión estándar es una, ¿no? Y muchos sistemas suelen ser expresados, descritos a una atmósfera. Entonces, este es a una atmósfera. En lo que trabajamos el tema, habrán notado ustedes que las concentraciones suelen darse en fracción molar. Y acá la temperatura. Uno puede graficar esto que se llama diagrama temperatura-composición. Temperatura-composición. Pero también puede hacer un gráfico solo de composición, como esta. Temperatura y composición. Perdón, no, lo que ahí está. Composición en la fase gaseosa, composición en la fase líquida. También es posible hacer eso. Bien, entonces, a ver, primero una destilación. Sí, ¿qué sucede en una destilación? Así como normalmente las composiciones suelen trabajarse en fracciones, algunas veces por una cuestión más de, digamos, de procedimiento, ¿no? A veces en lugar de porcentaje molar, X es porcentaje molar, a veces en lugar de porcentaje volumen. Por eso es que le presentaba este diagrama. Este es un diagrama de porcentaje de volumen. Entonces, porcentaje de volumen, porcentaje de volumen final de la fase gaseosa, el porcentaje de volumen en la fase líquida. Voy a hablar de la destilación fraccionada, de destilación simple, de este sistema. Vamos a hacer un caso. Supongamos que, vamos a poner aquí, un balón de destilación. Y aquí dentro una mezcla que tiene 40% en volumen de etanol. En volumen de la otra sustancia agua no lo pongo porque es un complemento. Si este es 40, agua estará presente en 60. Es tu complemento, no es necesario decirlo.
Y luego en una descripción simple, en que habrán hecho ustedes varias veces en el laboratorio, lo que tienen acá es un condensador. Incluso tienen también un termómetro, ¿no? Un termómetro. Y ese condensador, pues, cumple su función, ¿no? Que es, como su nombre lo dice, condensar. Y por aquí se obtiene el condensado. Y bueno, en un recipiente, ¿no? Ya en un recipiente. Bien, a ver, ¿qué cosas debo comentarles al respecto de lo que sucede? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica de una destilación simple como esta? Este es un condensador, ¿no? Tiene una entrada de agua, tiene una salida de agua, ¿no? Ya ese es agua del caño, ¿no? El agua del caño entra y sale con la intención de enfriar el sistema y que él lo evapore el condense. Bien. Entonces, comentario. Las primeras gotas, estas primeras gotas tienen una composición. ¿Qué composición tienen? Vas al diagrama, buscas 40% de etanol en la fase líquida, de la fase líquida. Fase líquida acá. 40% aquí. Y subes y lees. Subes, lees. ¿Cuánto sería más o menos? 77 tal vez. De repente, claro, voy a poner 77, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Bien, a ver. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la fase líquida tiene un 40% en volumen de etanol, la fase gaseosa tiene más o menos 77% en volumen de etanol. Entonces, toda esta parte, ¿no? Toda la parte gaseosa, ¿no? Pero esta parte gaseosa, ¿dónde está? ¿Qué hacemos cuando procedemos con una destilación? Esta parte gaseosa pasa por acá. Y al final esta parte gaseosa se convierte en destilado. Así que este destilado va a tener la composición que dice ahí, más o menos 77%. Entonces, voy a escribir acá, por aquí, ¿no? Acá. La primera fracción de destilado tiene 77% en volumen de etanol. Bueno, yo más o menos estoy señalando que creo que acá se puede un poquito mejor. 4, 6. Sí, más o menos, un poquito más tal vez, cerca de 7, 8. Pero bueno, ya. Si mirándolo mejor, más o menos, más cerca de 7, 8 que de 7, 7. Ya, 77, porque estoy trabajando con ese diagrama. Eso lo tienen también en la plataforma Moodle, ese diagrama. ¿Ya? Entonces, 77. Pero esa es la primera fracción. Y también habrá una temperatura. ¿Y qué temperatura será? Bueno, habría que... Pasa que este sistema de etanol, todos los sistemas tienen una temperatura, ¿no? Por ejemplo, ahí
si yo acá entro con... Este no es el del etanol con agua, no es. Este no es. Pero si yo tuviese a mano el diagrama de etanol agua, lo que hago es buscar 40% acá, subo y leo la temperatura. Entonces este sistema tiene alguna temperatura. Temperatura de equilibrio. Temperatura de todo el sistema de equilibrio. Es un cierto valor que acá no lo tengo a mano. Pero ¿cómo se obtendría? El sistema etanol-agua tiene esta forma de acá. Tiene esa forma. No es de etanol-agua, pero se le parece. El etanol-agua es bien parecido a este, sino que el azeótropo está más acá. Pero es bien similar a esta, por acá, el etanol-agua. Bien parecido. No es, cuidado con eso, no es como este está hacia arriba. El sistema etanol-agua es como este. Entonces, si yo les diese un gráfico donde le diera la temperatura de este sistema, ¿qué haría? Tendría que ir al sistema etanol-agua y entrar con 40%. ¿No? Si yo les dice esto, ustedes dirían que buscarían 10, 20, 30, 40, algo así. Sube y lee la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, sí es factible leer, sino que yo no tengo a mano el diagrama del etanol agua, pero se puede leer. Entonces, hay un cierto valor que uno lee. A ver, no sé si... A ver, por acá. Diagrama, equilibrio, líquido vapor, etanol, agua. Es más o menos su diagrama de esta es temperatura y esta es composición. ¿Ya? Bueno, lo que tendrían ustedes que hacer es esto, ¿no? Claro, acá está en fracción molar, pero también suele aparecer en fracción volumen. Lo que fuere, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Cojan la información de acá del líquido, van acá, buscan el valor que corresponde. Vamos a suponer que este sea volumen, porcentaje en volumen, aunque acá dice fracción molar. 40%, ¿qué hacen? Suben y leen. Entonces dirían 354 que tiene la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, temperatura, vamos a ponerle un T1, ¿ya? Que se lee en el diagrama. En el diagrama, y ese diagrama se llama T, temperatura de composición, acá que nombre le dando. Equilibrio, líquido, agua. Bueno, en realidad tiene varios nombres, pero ya, equilibrio. Ya, ahí se lee, en ese diagrama. Ya, listo. Muy bien, el tiempo transcurre. Transcurre el tiempo.
la situación, todo cambia en el tiempo. Vamos a ver cuáles son los cambios fundamentales en el tiempo. Por acá tienes un condensador. Sí, ¿qué tal? Pasa. Pero ahora ya tiene más cantidad, ya ha caído más destilado. ¿Qué cosa está cambiando acá con respecto de esto que fue al comienzo? Esto fue al inicio, cuando estaban cayendo las primeras gotas de destilado. ¿Qué cosa está cambiando? ¿Qué ha ido variando? A ver, primera situación. En la medida que pasa el tiempo, cambia esto que estoy señalando, el porcentaje en volumen del etanol, o se mantiene. Es la primera pregunta. ¿Qué dice usted? Procure contestar, porque finalmente es lo que es el cuerpo teórico de los temas y es necesario comprenderlo. ¿No lo comprenden? Lo absorbemos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va cambiando esa composición en el líquido? Va aumentando, disminuyendo. ¿Y por qué? Evalúenlo con la fase gaseosa. ¿Qué pasa en la fase gaseosa? ¿Cuál es la composición? 78%. Toda esta fase gaseosa, 78% en volumen de etanol. 78%. Y luego cuando se condensa es el destilado, ¿no? O sea, finalmente el destilado es el vapor, sino que ha sido condensado, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Por acá ya ha salido enriquecido en etanol. Esta de acá se irá empobreciendo en etanol. Entonces, aquí ya no va a ser, la cohesión no va a ser 40%. 39, 38, 37, va a ir decayendo. ¿Hasta dónde decae? Hasta donde tú dices, aquí quiero que termine. Ya, entonces, voy a hablar de esto que está cayendo, de lo que cae. No, porque acá está todo desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero quiero hablar de lo que va cayendo, porque esto que va cayendo es un representativo de lo que hay acá. Estas gotas que caen representan exactamente a este vapor, porque este vapor es el que condensa. El de abajo no, el de abajo es todo lo que se está acumulando, es otra cosa. Acá, uno, ¿cuándo lo detiene? Cuando uno quiere, según lo que esté trabajando. ¿Cuándo lo detienen los fabricantes de pico? Si que estuviesen destilando un fermentado. Lo detienen cuando esto que está acá adentro cumple con el rango, la especificación del pico, que es tener un grado alcohólico entre 38 y 48, 47. La mayoría de los fabricantes de pico lo ponen en 42. Habrán visto en las tiendas, cuando ven un pico, 42 grados, 42 grados. Casi todos lo ponen en 42. Otros lo ponen por un poquito más, un poco menos, y para cumplir el tono. Entonces, esa es una de las razones, bueno, ese es un criterio, ¿no? La persona que trabaja es el que yo lo quiero detener cuando acá diga tanto. Ya, pero no le estoy preguntando por este acumulado, le preguntaría por este. ¿Qué habrá pasado acá y qué habrá pasado acá? Ya, aquí la composición es menor que 40% de etanol. Menor, eso es indudable, es menor. Ya. Ahora la fase gaseosa, ¿mayor o menor? Que 78. ¿Qué es 78? ¿Qué es? A ver, vamos acá. Ojalá que se estén creando materia. Ojalá que sí, no es así. ¿Por qué no es así? Porque el sistema se ha corrido y ahora es menos que 40%.
40% menor, digamos en 20. ¿Qué pasa cuando el líquido tiene una composición en 20% en etanol? Subes, les 68, 67, más o menos. Entonces, menor que este, pero mayor que este. Acá es mayor que este, eso sí. Claro, entonces acá menor que 78%. Cuidado con eso, etanol. Es que si esto se va haciendo pobre, es imposible que esto vaya teniendo mucho alcohol. No puede tener. ¿De dónde van a sacar alcohol? Si acá cada vez hay menos alcohol, acá también habrá menos alcohol comparado con este. Comparado con este. Este le sigue ganando a este. Este le sigue ganando a este. Ojo, bueno, acá no está lo repuesto, pero sí, ahí se nota, sí pasa nada. En la gráfica se nota. Tanto aquí, este le gana a este, sí. ¿Cuál es la razón? El etanol es más. Tiene mayor volatilidad relativa que la mezcla de etanol. Acá ese le gana a este, sí le gana. ¿Por qué razón? Porque el etanol tiene mayor volatilidad relativa con respecto al agua cuando están mezclados. Cuando están mezclados, cada uno manifiesta una volatilidad que es diferente a cuando no están mezclados. Es diferente. Entonces, la volatilidad de este es mayor que la de este. A propósito, ¿qué pasa en el punto isotrópico con las volatilidades? Pregunta teórica. ¿Qué pasa en el punto isotrópico con la volatilidad relativa de cada uno de ellos? Se hacen iguales. Se hacen exactamente iguales. Y llegas a un punto isotrópico en el que el punto isotrópico acá en el etanol es 90%. Si tú tuvieses acá haciendo hervir un alcohol que tiene 96% de etanol, este vapor saldría con 96% de etanol. Muy bien, entonces falta algo más acá. ¿Qué diría, no? No es necesario que lo ponga, ¿no? Acá, no estoy hablando de la fase gaseosa, ¿no? Acá también, ¿no? Ya. Temperatura. ¿Qué me dicen ustedes? Igual a T1, le llamo un T1. ¿Menor que T1 o mayor que T1? ¿Y por qué? ¿Y cómo es que el diagrama nos ayuda en esto? A ver, pongo el diagrama. ¿Qué dicen ustedes? Ha disminuido la parte de composición del líquido, ha disminuido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con la temperatura? A ver, cuando era 40, 40, más o menos estás acá, temperatura. A ver, cuando es 20, aumenta. La temperatura aumenta. Entonces, temperatura mayor que T1. Ya, eso es lo que va ocurriendo. Por eso cuando uno hace una destilación de etanol agua, va notando que la temperatura va subiendo. ¿Hacia dónde piensan ustedes que se sube esa temperatura? ¿Hacia dónde tiende? ¿Se dan cuenta lo que significa el punto máximo? Que es 373 Kelvin. 100 grados Celsius. La temperatura de ebullición del agua. Pero en una destilación simple nunca se logra eso. Y la razón es que en una destilación simple, siempre aquí, por más que esto va disminuyendo en cantidad, siempre aquí va a haber algo de etanol. Siempre. Y algo de agua. Algo de etanol, algo de agua. Siempre, punto. O sea, no hay forma de que acá te quede en algún momento solo agua. Sería lo ideal, ¿no? Sería ideal que quede solo agua. Pero no hay forma. Es decir, que este sistema en términos de separación es malo. Es malo para hacer separación. Pero es bueno para fabricar productos. Por ejemplo, el tipo. Porque finalmente
cuando un fabricante de pisco no quiere sacar etanol puro, él quiere sacar una mezcla que contenga más o menos 42% de etanol y que tenga ciertas características. Así que la destilación no es mala, es buena según los mismos. ¿Qué pasa con los productores de vodka? Ellos sí quieren sacar un etanol de 93 grados, 94. ¿Y cómo lo venden? Pues lo diluyen con el agua apropiada, lo llevan hasta 40 grados y lo expenden pues, con el vodka, ¿no? Pero no se puede. Entonces, ¿qué tendría que hacer un fabricante de vodka? ¿Puede hacer esto? Depende del fabricante, ¿no? Hay fabricantes de vodka que hacen esto y dicen, ya, pues yo hago esto, no llego a 90, no importa, pero llego al valor 40 grados que quiero, sí llego. Pero hay otros que no lo ponen chorrillos, que tienen su plata de vodka. Él sí llega al 94%. Y luego le agrega el agua y lo baja. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Bueno, a ver, el fabricante de pisco que consigue acá. Empieza con una fabricante de pisco. No, en este caso, este destilado final va a tener como más o menos, calculo unos 55 grados, más o menos. Porque va a ser la contribución de este, que tiene 78. Va a ser la contribución de otros que tienen 76. Va a ser la contribución de otros que tienen 75. Y así. Así que aquí va a tener una mezcla de todo el acumulado. ¿Cuánto será su grado alcohólico acá? Pues le pongo un valor, 55 más o menos. Muy bien. Entonces, imagínate que esta persona diga, ya, ahora ya conseguí un alcohol de 55. Ya, ahora destilo de nuevo. Segunda destilación. Si hace una segunda destilación, lo que tendría que hacer finalmente es se va acá, ¿no? Ahora ya no va a partir de 40 ya, porque aquí partir de 40, ahora va a partir de 55. Ya estás por acá. Si parte de 55 acá, aquí va a tener, por decir, 60, 62 grados. Luego este de 62, de nuevo lo mete en el destilador y va a obtener uno de 65 grados. Y luego el de 65 grados lo mete en el destilador de nuevo y va a obtener uno de 67 grados. Y lo tendría que hacer 10 veces, 15 veces hasta conseguir algo más o menos razonable. Todo eso no es viable, porque es muy caro. No va a estar acá, no está metiendo el destilador, metiendo. Hay una solución para eso, se llama destilación fraccionada. Como funciona una destilación fraccionada. Entonces ahora, esto cerramos acá, vamos a destilación fraccionada. Ahora, ¿ya? Les voy a mostrar un destilador fraccionado. A ver, acá se llama columna de fraccionamiento. Ya, primero uno de laboratorio. Uno de laboratorio. Bueno, acá está incompleto, acá le faltaba. Ya no lo voy a poner. Destilación fraccionada, ¿verdad?
Ya una ventilación fraccionada de este tipo. Tiene un balón igualito. Tiene un condensador, también lo tiene. ¿Qué diferencia de este? Que aquí en el medio le han puesto una columna. O sea, esto lo han elevado. Y acá está la columna. Una columna. Bueno, que es una columna chiquita, ¿no? Pero debería ser un poquito más grande. Ya, esta es una columna. En esa columna llamada columna de fraccionamiento, por eso la destilación se llama destilación fraccionada. En esa columna es como que sucediesen varias destilaciones simples. Ahí van sucediendo varias destilaciones simples. O sea, el vapor, vean, el vapor acá pasa directo al condensador. Aquí no. Aquí el vapor pasa a una columna. Hay varios tipos de columnas. Hay columnas que adentro tienen una especie de relleno, como unos anillos. Imagínense los anillos, hay un montón de anillos. ¿Qué función cumplen esos anillos o ese relleno? La función que cumplen es que hacen que el vapor tenga dificultad para subir. Y entonces, como tiene dificultad para subir, en algún momento ese vapor acá, dentro de acá, condensa y empieza a caer. Pero no solamente vapor, sino todo lo que sube no es vapor solo de etanol, por acaso. Esto que sube es etanol y agua, ¿no? Ese vapor sube, pero en algún momento condensa y empieza a caer. Pero hay otra porción de vapor que se abre fácil y llega hasta acá. En esta interacción acá, aquí, hay un vapor que sube y hay un líquido que cae. Van entrando en contacto. El líquido que cae, el vapor que sube en contacto. Mucho contacto. ¿Quién cree usted que se abre fácil y llega hasta acá? ¿El agua o el etanol o ambos? ¿Quién es más factible? Y puede llegar como vapor hasta arriba sin condensarse en el camino. El más volátil, el etanol. El etanol logra abrirse camino acá. ¿Y qué le pasó con el agua? Se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque se condensa más fácil que el etanol. El etanol es más difícil, lo que es más volátil, más difícil de condensar. El agua se condensa más fácil, es menos volátil. Entonces, se logra abrir camino y llega hasta el tope el etanol. Pero, lastimosamente, no llega puro. Pero lo mejor que puede lograr es llegar con 96% en decomposición. Así que por acá obtienes etanol al... No, ya voy a hacer un esquema. Destilación fraccionada. Ya, la fórmula de destilación fraccionada es muy parecido a lo que puse hace un rato, ¿no? Aquí es un dibujo por acá. Tienes es una columna de fraccionamiento. Luego acá la salida. Y también usa un termómetro, ¿no? También usa un termómetro. Y por acá, pues, un condensador y bueno.
suponer que acá tienes un etanol al 40%. Ya. Y empieza el proceso. ¿Qué composición va a tener este vapor? Va a lo de las primeras fracciones de vapor, igual que acá, es al comienzo. Primera fracción de vapor. Primera fracción. 78%. Primera fracción de vapor, 78% de etanol. Eso es lo que va a ver. Ahí, 78%. Pero aquí, esto no. Por aquí, aún no cae. Nada. Ese es el comienzo. Y la temperatura va a ser, igual que en el caso anterior, le vamos a llamar un T1. Igualito que el otro. Pero no cae nada. ¿Por qué razón? Porque las primeras fracciones de vapor no condensan inmediatamente. Todavía tienen un camino por recorrer. En cambio acá, la primera fracción de vapor ya está pasando por acá. Allá no. Allá tienen un largo camino por recorrer. Entonces, ¿qué va a pasar después? Vamos a ver. A ver, pasa el tiempo, ¿no? Transcurre el tiempo. Y bueno, vamos a ver ahora sí qué ocurre. Acá. Cuando el tiempo ha transcurrido, esta temperatura, igual que allá, va a ser mayor que T1. Igual, mayor que T1. Esta composición va a ser mayor que 70%. Sí. Pero lo más importante es que esto de acá en realidad no es tan simple como yo lo pueda poner, porque hay un vapor, hay un líquido que está cayendo y hay un vapor que está subiendo. O sea, es un sistema dinámico muy complejo. Yo creo que aquí lo más relevante es que aquí eres capaz de obtener acá 96% de etanol. Y acá agua pura. Todo esto asociado a lo que se llama una máxima eficiencia. O sea, cuando tienes un buen destilador que trabaje muy bien, obtienes esto. Por un lado, te queda agua pura. Mira, logra separar. No, perdón. No es agua pura. Por ver. Así, agua pura. Esto es lo mejor que se puede obtener. Y aquí, el azoto. Los fabricantes de etanol para farmacia tienen buenos destiladores. Por eso que los productos de
dicen su etiqueta 96% de etanol, porque logran eso, logran obtener eso. Con un buen equipo, con una buena columna de funcionamiento. Entonces, diferencia entre uno y otro, este no logra separaciones tan efectivas. No puede, por su propia naturaleza no lo logra. El de allá sí logra las separaciones lo más efectivas posibles. Este logra las mejores separaciones. Para el agua, si sistema de etanol agua, esta es la mejor separación. No hay más. O sea, es imposible que obtengas más. Este es lo máximo, 100% de eficiencia. No es posible que acá obtengas 97, 98, 99%. No puedes, porque está marcado por un punto que se llama el punto azotrópico. El punto azotrópico te da el límite. Entonces, en esta gráfica, ¿cómo darse cuenta de cuáles son los límites en una destilación fraccionada? Los límites son los extremos de esta curva, sus extremos de esta. Es como un área, ¿no? A ver, ¿cuáles son sus extremos? Cero etanol, ¿qué significa? 100% de agua. ¿Sí? Ese es un extremo. ¿Dónde? En el líquido, en el residuo. ¿Cuál es el otro extremo de este? Este. 96%. Ese es el otro extremo. Eso va en el destilado. ¿Cómo darte cuenta quién va en la zona líquida y el destilado? Porque este no va al destilado y el otro va al residuo. Pues tiene que ver con un tema de volatilidad. El etanol es el más volátil. Es de esperarse que en el destilado el etanol sea el que abunde. Entonces, acá tienes 96% de etanol y acá tienes 0% de etanol. Son los dos puntos. ¿Cuál va al destilado? 96% de etanol. ¿Cuál va al residuo? 0% de etanol, o sea, 100% de agua. El residuo es lo que está en el frasco, en la olla, en el balón. Ya, y entonces acá agua pura. ¿Sí? Y la temperatura de uno, y en el mejor de los casos, obviamente, está T. ¿Qué grados? El agua. Los destiladores, ¿qué dicen cuando observan acá su medición de temperatura? Si leen 100, dicen ya estoy destilando agua más. Ya no tiene por qué continuar. Ya llegó al tope, ¿no? Ya no hay forma. Bueno, este es como un buen destilador. Los destiladores, digamos, de usos frecuentes, a veces logran llegar al 94%, 95%. Pero algunos logran llegar al 96%, ¿no? Es un muy buen ventilador. ¿Dónde radica la bondad en cuanto a eficiencia? En la altura. Más alto, mejor. 2. ¿Qué cosa hay adentro? Ser buen relleno, mejor grado, mejor ecológico. Pero también hay columnas especialmente que no usan rellenos. Usan platos, se llaman columna por plato. Los dos cumplen funciones similares. Lo que estamos enseñando ahora, sí, solamente para presentarles una columna presionada por plato, ¿no? Una columna presionada plato. Bueno, no tengo. Pero una columna por platos es algo así. No hay un relleno adentro. Hay un plato y adentro sucede un fenómeno. Hay otro plato y adentro sucede un fenómeno. O sea, son platos, son bandejas. Una bandeja, otra bandeja arriba, otra bandeja. Son bandejas con huecos. Como este. Es lo mismo. Claro. Lo que acá entonces. Ahí.
hay un plato y aquí está sucediendo, acá parece que estoy sirviendo acá. O sea, hay un vapor que está subiendo y un líquido que está bajando. Y aquí hay una mezcla de vapor o sea, esto parece que fuese una mezcla. Cuando uno lo mira, es como que acá adentro es como una pequeña olla donde está hirviendo el líquido. Acá también está hirviendo, acá también está hirviendo, acá también está hirviendo. Entonces así va subiendo por la columna. Se llama columna de platos. Y es como que este fuese una dirección simple, esta es una dirección simple, esta es una dirección simple, este sur, y así, con muchas direcciones simples. Y eso mejora el proceso. Ya, entonces hay columnas de platos y hay columnas con relleno. ¿No? Y la función es similar, entonces, pero la eficiencia depende del tipo de relleno que utilices y de la altura también, por supuesto, ¿no? En un laboratorio el relleno suele ser pedazos de vidrio. Sí. Esos son los rellenos que se ponen. Anillos. Ya en la actualidad han ido mejorando los anillos. Al comienzo eran anillos así más simples. Ahora han ido mejorando. Compara este anillo. Este no es un anillo tan simple. Tiene adentro como unas aletas. Y luego han ido ya mejorando y han ido cambiando. ¿Cuál es la intención? Ofrecer más aire, más superficie para el contacto líquido y así, ¿no? Bien. Ahí hay varios, acá hay otros que son mejores todavía. Así. Entonces, muchos de estos son metidos en la columna. Los rellenos. Ya. Bueno, hasta ahí, jóvenes.